Bueno, haciendo como un breve repaso de lo que vimos hasta ahora, lo que vimos es lo que era un grupo, qué se necesitaba para que un grupo se convirtiera en un equipo, cómo funcionaba un equipo, cómo debían funcionar los distintos integrantes de un equipo y cómo debía funcionar el equipo, cómo sería el funcionamiento de todo el equipo, es decir, las responsabilidades que eran individuales y las que eran del equipo en general, qué habilidades blandas tenían que tener las personas que conformaban un equipo para, para poder trabajar en equipo y compatibilizar con sus demás compañeros. También vimos que en realidad dentro de un equipo teníamos que podían haber distintos roles, porque no todas las personas tienen las mismas habilidades, entonces en un mismo equipo puede haber personas que tengan más habilidad para algunos trabajos y otras que tengan para otros, entonces lo que hacemos es dividir el trabajo de acuerdo a las habilidades de cada uno. Justo hoy estábamos trabajando en una empresa y había un equipo en el que es como un equipo que lo que más hace es atención al cliente, como quien dice, un equipo de personas que atienden varias plataformas. Una plataforma es Pedido Ya, otra plataforma es Mercado Libre, otra plataforma es, bueno, X, no sé, no me acuerdo, y después además tienen su e-commerce más las compras que puedan ser directas, ¿no? Que puedan ser por teléfono y demás. Entonces se nos presentó un problema y era que una de las personas que están en el equipo, ya vimos varias veces que es como que lo intenta hablar con el cliente, intenta entablar una conversación con el cliente, pero no, evidentemente nos damos cuenta que no es lo suyo. No logra una conversación con el cliente, no logra llegar a una, no logras hacer como sintonía con el cliente, entonces obviamente si quisiera ese cliente llamara con la idea de comprar una cosa, pero estuviera abierto a comprar algo más, nunca jamás ella podría venderle otra cosa porque no se le ocurre, porque se sentiría incómoda de venderse. Entonces, hablando con el equipo, la virtud que tiene esta persona es que es sumamente prolija, es una persona súper metódica, muy organizada, y lo que tiene este equipo es que todos, en cada una de las plataformas, tienen que hacer muchos informes. Informes de rendimiento, informes para mandar a cada plataforma. Entonces, lo que hablábamos es, bueno, si tenemos una persona que sabemos, además ella en sus informes es la que primero los hace, la que los hace mejor, la que los hace más prolijos. ¿Por qué no, en vez de encasillarnos en que cada persona maneje una plataforma, por qué no hacemos que esta persona que tiene más habilidades para trabajar en lo que es este cumplimiento de tareas más administrativas, no le damos todo el trabajo administrativo y las otras personas le dan más importancia a lo que es el trabajo con el cliente o la comunicación con el cliente? Entonces, en realidad no se les había ocurrido nunca que se podía trabajar de otra forma que no fuera cada uno teniendo su plataforma. Entonces había grandes diferencias en el rendimiento de la plataforma de los demás con la plataforma de esta persona que no lograba comunicarse con los clientes, lograba menos venta, lograba menos fidelización, lograba menos datos de los clientes. Entonces dijimos, bueno, cambiemos la forma de trabajar y en realidad, en vez de que cada uno tenga una plataforma, pasen todo el trabajo administrativo a esta persona que le gusta hacer eso, y las dos plataformas más chicas que las agarre una persona, y después sí, las otras personas trabajan con las demás plataformas y logran que esta persona esté más contenta, pero que además todo el equipo tenga un mejor rendimiento. Entonces de eso se trata, de que con lo que tenemos, con con las capacidades que tenemos dentro del equipo, logremos asignar con los recursos que tenemos, asignar las tareas de acuerdo a las habilidades que tenemos dentro del equipo. No nos tenemos que encasillar en que cada uno tiene que hacer
de punta a punta un trabajo, porque de repente lo que le queda mejor a esa persona es la parte creativa de un trabajo, pero no toda la otra parte de bajarlo a tierra, de informar, demás. Entonces, creo que cada uno tiene habilidades diferentes, y hoy en este caso se vio muy, muy, muy claro la situación de una persona que en realidad estaban hasta pensando si no la desvinculaban del equipo, porque no lograba hacer lo que se tenía que hacer en un centro de atención al cliente. Pero bueno, es un centro de atención al cliente que tiene la particularidad de tener que hacer muchos informes, que tiene contacto con un depósito en el que tienen que estar llevando el stock y el inventario día a día para que no se le descuadre. Entonces es una persona que es ideal para hacer ese tipo de cosas, y dijimos, bueno, no, si es tan buena para todo esto, no la podemos perder, porque entonces vamos a perder la persona más prolija en estas tareas, y nos vamos a quedar con una pata floja que va a ser la parte de informes y la parte de todo lo que es más administrativo. Entonces, eso es lo que debería siempre hacer el líder, y es observar las habilidades de cada uno y en qué parte se sienten más cómodos trabajando y en qué parte ven que tienen más dificultad, para ir asignando las tareas de acuerdo a las habilidades y la facilidad que tiene cada uno para hacer llevar a cabo las distintas tareas. Eso pasa mucho en las organizaciones que están dispuestas al cambio constante. Es decir, en esta empresa lo que pasó fue que cuando yo pregunté por qué cada uno tenía asignado, porque acá se hizo siempre así, y bueno, y nos dijeron que se tenía que hacer así. Bueno, perfecto, pero si nosotros lo que queremos es hacer una empresa más ágil, más dinámica, nosotros no nos podemos encasillar en que una vez una persona nos dijo que había que hacerlo así, entonces a partir de ese momento se hizo así y no se vio que podíamos rendir más si lo hacíamos distinto. Entonces, por eso hoy, una de las cosas que vamos a hablar es en qué organizaciones, o cómo debería ser la organización, o hacia dónde debería ir la organización, para que sus equipos logren ser equipos de alto rendimiento. ¿Está? Bueno, les voy a empezar a presentar acá. A ver. Muy bien. Hace ya buen tiempo, liderado por supuesto por el área de las empresas de tecnología, se está empezando a ver una nueva organización, ¿no? Hace mucho tiempo que, por ejemplo, las empresas tecnológicas la llevan a cabo, y logran una organización mucho más rápida para los cambios, mucho más ágil, mucho más ágiles. Y son estas organizaciones llamadas organizaciones ágiles, o la cultura ágil de la organización. Como lo que hablábamos de cultura la otra vez, todo lo que vamos a ver hoy es parte de una investigación que se hizo sobre lo que son las organizaciones, y las diferencias que se ven entre organizaciones que son ágiles o están en el camino a ser ágiles, y las organizaciones que trabajan de una forma mucho más como más tradicional, como quien dice. Entonces, bueno, la investigación estuvo llevada a cabo por la consultora McKinsey, y lo primero que dicen, o parten de la base de que la cultura es lo que hace la gente cuando nadie lo está mirando. Es decir, cuando en una empresa la cultura ya está establecida, y ya en realidad hay una cultura de empresa, no es necesario estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. La gente ya lo hace porque es parte de la cultura de la empresa. Por eso es que es lo que hace la gente cuando nadie la mira. ¿Tá? Lo que más hacen hincapié es en que las empresas más exitosas, las organizaciones más exitosas,
trabajan en equipo, trabajan en redes de equipo, son empresas que están centradas en las personas, como vimos el otro día, le dan importancia al cliente interno, es decir, se centran en el cliente interno, tienen ciclos muy rápidos para el aprendizaje y la toma de datos, de toma de decisiones, perdón. Es decir, son empresas que no se toman demasiado tiempo para tomar decisiones y para cambiar determinados procesos. Es decir, si se ve que un proceso no está siendo del todo eficiente, el cambio es muy rápido hacia un proceso de mayor eficiencia. Hay mucho más reuniones, salen mucho más ideas, esas ideas son presentadas, se hace una reunión, se toma la decisión, porque se vio una oportunidad de mejora en esa área, y se toma la decisión. Y ya empieza a trabajar con esa nueva forma de encarar esa parte no sé, de un proyecto o un proceso en particular. Es lo que decíamos el otro día cuando hablábamos cuando hablábamos del tema del mapa del Journey Map, ¿no? El Journey Map, en estas empresas el Journey Map lo están viendo continuamente, ¿no? Lo están evaluando continuamente, porque continuamente quieren detectar los puntos de fricción y los atacan inmediatamente. Es decir, no esperan o no se plantean grandes tiempos para tomar decisiones sobre esos puntos de fricción. ¿tá? Y los que lideran este tipo de organizaciones son las empresas de tecnología y las empresas que han incorporado tecnología para poder mejorar los procesos. Es decir, todas aquellas empresas que en su proceso de transformación lo que hicieron es incorporar tecnología para mejorar los procesos, también logran ser organizaciones ágiles. ¿Ah? Lo que teníamos, lo que llamamos como organización tradicional, o lo que conocíamos como una organización tradicional, dominante, eran esas organizaciones que obviamente todavía quedan, y sobre todo en Uruguay, ¿no? Esas organizaciones que están como que su característica más importante es la estabilidad. Es decir, todo es como un status quo, todo es estable, hay una estructura jerárquica muy marcada, que es estática, ¿no? Que en realidad las órdenes vienen hacia abajo, después de abajo está todo organizado como en silos, es decir, bueno, tenemos el área de finanzas, el área de ventas, y todos los lineamientos vienen de arriba hacia abajo, por lo general no hay una retroalimentación de abajo hacia arriba. Entonces, es una organización que es muy estática, que hay un solo punto de vista, y es el punto de vista de la dirección, y los silos o los equipos, que no son equipos, porque son grupos de trabajo que lo que hacen es cumplir con determinadas tareas, pero más que nada en lo operativo, porque la estrategia está liderada por la estructura jerárquica, por la dirección. Entonces, en realidad, más que nada lo que hacen esos equipos o esos silos son trabajos operativos. Es decir, no hay como una estrategia de, bueno, cómo mejoramos y que venga de abajo hacia arriba planteos de mejoras, nada por el estilo. Los objetivos y las tomas de decisiones de arriba hacia abajo, es decir, no se toman decisiones abajo. Las tomas de decisiones es siempre en la jerarquía. Los objetivos son planteados de arriba hacia abajo, es decir, no hay reuniones donde se plantea o se pone sobre la mesa un objetivo para este mes, el objetivo es hacer tal cosa. No, y se dice, bueno, no sé, se discuten cuáles son qué herramientas te voy a dar para que llegues a esos objetivos, o puede haber un derecho a réplica de por qué esos objetivos y por qué no, a ver qué podemos hacer, y bueno, qué nos pueden. No hay. Los objetivos son esos, y con eso hay que cumplir.
con las herramientas que defina también la estructura jerárquica, defina que le va a dar a los equipos al equipo de ventas, por ejemplo, para que cumpla esos objetivos. Y los órganos de gobernanza más poderosos, como el equipo de los altos mandos, siempre se encuentran en la cima, es decir, no hay ningún equipo, hay algún mando medio, pero los equipos no tienen poder sobre la empresa, no tienen toma de decisiones, no tienen voz en la empresa, son equipos operativos. Eso sería una organización tradicional, de las que obviamente en Uruguay quedan algunas, sobre todo pasa mucho en las empresas familiares, con muchos años, eso pasa, y en otras que han sido muy resistentes al cambio. Hay muchas que con todo el tema de la pandemia han necesitado, más allá de que eran organizaciones tradicionales, la vorágine del cambio que les obligó a hacer todo este tema de la pandemia, los ha llevado a decir, bueno, vamos a tener que tomar otro camino, empezar a ver cómo cambiamos, o a escuchar al personal que trabaja de repente en la parte operativa, porque si no, solos no vamos a poder salir. Pero de repente sin ese cimbronazo, capaz no se hubieran planteado un cambio en lo que era la organización tradicional que llevaban, que tenían hasta el momento. Bueno, funcionan mediante una planificación lineal, utilizan hay mucho control, es decir, como que entienden el control como que es lo que le va a generar valor. Cuanto más controlada esté la empresa, cuanto más control ejerza sobre las personas que están trabajando, más valor voy a tener yo, las cosas van a salir mejor. Y tienen una estructura básica sólida, pero se empiezan a hacer como vetustas, como rígidas y lentas. Es decir, no acompañan los cambios del mercado, más un mercado que hoy está cambiando vertiginosamente. Entonces, lo que pasa es que empiezan a quedar como obsoletas frente a otras empresas de repente de la competencia que se empiezan a despegar porque empiezan a trabajar de una forma mucho más ágil y con una participación de todo el equipo que suma muchísimo valor a la empresa. En el modelo operativo ágil, cuando la empresa empieza a cambiar hacia un modelo operativo ágil, lo que hace es que reconfigura un montón de procesos para lograr tomar decisiones con más rapidez, que todas las partes de la empresa, o que todas las áreas de la empresa estén involucradas, que estén involucradas toda la parte operativa. Entonces lo que se reconfiguran son estrategias, estructuras, procesos, personas, ¿no? Tipo de personas, las personas con las que trabajo, pero además cómo trato cuál es el trato y la importancia que le doy a las personas con las que trabajo, y la tecnología. La inclusión de la tecnología empieza a agilizar la operación de la empresa. Entonces, con rapidez y eficiencia, trabajan para captar oportunidades y crear de esa forma mayor valor, para, por supuesto, generar diferenciación con la competencia. Esas vendrían a ser el modelo, lo que nosotros podríamos reconfigurar en una empresa que comienza sus pasos hacia convertirse en una organización ágil. En el antiguo paradigma, las organizaciones se veían como máquinas, es decir, como que se hacían las cosas de determinada forma hasta que ya no se pudiera, no sé, como probar que esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces ahí realmente podrían cambiar, pero mientras que no se compruebe que eso es malo para la empresa, se sigue haciendo de esa forma. Entonces, para
para que cambien los paradigmas, lo que le tiene que pasar es que le entre nueva información. Nueva información puede ser tendencias del mercado, demandas del cliente. Todo eso podría ser que una organización antigua o del estilo tradicional comience a cambiar algunas cosas por demanda del consumidor. ¿Ah? Y entonces, lo que pasa es que empezamos a presenciar un cambio de paradigma en cómo las organizaciones empiezan a lograr una especie de equilibrio entre esa estabilidad que tenían y ese status quo, ¿tá? Lo empiezan a cambiar por el comienzo del dinamismo, es decir, empiezo a tener información sobre lo que quieren mis clientes, sobre lo que me están demandando mis clientes internos, sobre lo que me demanda el mercado, sobre lo que está pasando con la competencia, qué está haciendo la competencia. Entonces ahí la empresa empieza a sentir que necesita cambiar los paradigmas y empiezan a moverse hacia un mayor dinamismo y dejan un poquito de lado esa estabilidad. Cuando yo les cuento esto, cuando yo les comento esto, ¿ustedes qué podrían decir que están dentro de una organización? Una organización del estilo tradicional, una organización ágil, o que están en un proceso de convertirse de una organización tradicional a una organización ágil. Yo creo que es una mezcla. Para algunas cosas, y claramente después de la pandemia hubo como un reacomodamiento, donde se perdieron muchas cosas que estaban buenas, Sí. y, y, y quizás por un tema de necesidad y de cantidad de recursos que quedamos, se empezó a hacer más las cosas tipo máquina. Ajá, al revés, mirá. Claro, sí, es que claramente, yo no sé si a todos les pasó, pero en la pandemia se evolucionó en muchas cosas y se involucionó en muchas otras. Claro. Digo, nosotros teníamos 3 cadetes Claro. y pasamos a no tener ninguno. En realidad, ahí se podría decir que evolucionamos porque también el medio acompañó, o sea, las otras empresas con las que trabajamos dejaron de emitir documentación física, Ahí todo va, se eso te iba a mandaba decir, por claro. mail y demás, Claro. entonces bueno, perfecto, pero claro, éramos mucho menos recursos para hacer después, con la medida que se fue reactivando, la misma cantidad de trabajo prepandemia. Entonces Claro. eso obligó Mm. a trabajar de determinada manera, y se perdió un poco ese camino de evolución, de análisis, de demás. Entonces, Ahora, ahora, creo René, que no cambiaron, por ejemplo, ¿no? Al ser menos personas y que tenía que salir el mismo volumen de trabajo con menos personas. No evolucionaron, no pasaron por un proceso de transformación en la parte tecnológica o en algunos procesos de hacerlos más ágiles o de toma de decisiones más rápidas o alguna cosa de ese sí, estilo. pero no quedaron registradas. De hecho, yo ahora que Mm. estoy ahora en este nuevo cargo, Sí, me pongo a revisar los procedimientos y demás y quedaron muchas cosas claro, que ya ni existen. claro. Y, y bueno, sí. Claro, porque en realidad eh, sí pasó eso en muchas empresas, pero se tomó, ¿qué pasó? Sí, maximizaron, como quien dice, maximizaron recursos, es decir, con los recursos que tenían, capaz que de repente trabajaba menos gente, pero con esos recursos más el ingreso de más tecnología, lograban sacar la misma cantidad de más, trabajo. De hecho, la misma cantidad de mira, trabajo y en una forma más eficiente quizás. hasta o sea, recepcionista, que siempre tuvimos recepcionista, Sí. ya desde la pandemia no tenemos recepción,
porque claro, claro, no recibíamos visitas, claro, no claro, eso había, también, por supuesto, no sí, viene más gente a buscar documentos, entonces es claro, como que lamentablemente, obviamente, que eso hubo gente que se pudo absorber en otros lugares, sí, pero quedan muchos compañeros sin trabajo. claro. Y después, algo más que hace poco estuvimos hablando con la persona encargada de calidad, que Mm, nosotros como que más o menos manteníamos siempre la misma política, misión, visión, mm, digo, la situación, pero en realidad a partir de la pandemia, mm, fíjate que nosotros estamos hablando, nosotros tenemos una política que hicimos en el 2018, ajá, 2 años antes de la pandemia. sí. Este, y yo le decía a la chica de calidad, eh, eh, no podemos tener la misma política, misión, visión que teníamos antes, No, claro. porque, porque algo tiene que haber cambiado a partir de ahí. Y Yo no sé claro. si Mariana, que está en calidad, piensa lo mismo, pero no podemos dejar de tomar quizás la parte de tecnología, no sé, Mm. un poco todo lo que vivimos. Sí, sí, es que evidentemente, a ver, yo creo que muchas empresas les pasó exactamente lo mismo, solo, a ver, solo que en realidad lo utilizaron como un empujón para decir, bueno, perfecto, me hago mucho más eficiente. Es decir, tomo mucho más tecnología, hago procesos como menos rápido, reviso procesos, procesos que capaz que ya estaban como obsoletos, y hago nuevos procesos que sean mucho más ágiles, más rápidos, que necesiten menos controles. Entiendo que ahora las empresas que bajo esta nueva forma de empresa ágil, tiene procesos que tienen más agilidad y menos controles. ¿Pero por qué? Porque en realidad al incluir mucho más tecnología, los controles no son tan necesarios. Entonces, en realidad, sí se hace mucho más ágil. Se pierden, sí, se perdieron muchos puestos de trabajo, pero creo que hubo empresas que fueron las grandes ganadoras en esto, ¿no? Que lograron hacer una transformación que las hicieron mucho más livianas de estructura y con los mismos resultados, es decir, eh, con una estructura mucho más liviana lograron los mismos resultados porque la pandemia o el estado de crisis les hizo reformular todos los procesos que tenía la empresa y decir cómo vamos a trabajar. Ya sea, no sé, una consultora que el otro día estaba hablando con ellos, que era una consultora que ocupaba todo un piso en un edificio y, y estaban todos trabajando las 8 horas presencial. Ahora, en esa consulta había una parte, que era toda una parte que era que hacían trabajo de tercerización de liquidación de sueldos, todo ese tipo de cosas. Después había toda una parte que era la parte de selección de personal y demás. Y otra parte que era todo lo que bueno, no me acuerdo cuál era la tercera parte, no me acuerdo, pero a lo que voy es que de esa empresa se dieron cuenta que todas las personas que trabajaban en lo que era todo trabajo que era para otras empresas, como liquidación de sueldos y todo ese tipo de cosas, se podía hacer remoto perfectamente. Después, todo lo que era el proceso de selección, hoy los procesos de selección cambiaron absolutamente y son casi todos virtuales hasta casi la última entrevista que decís, al fin nos conocemos presencialmente porque entras a un portal donde te hacen todos los psicotécnicos habidos y por haber, haces una entrevista que vos le hablás a la máquina y después de eso recién ahí queda una terna finalista que con esos siguen y sí se conocen y demás. Entonces, ¿qué pasa? Entre la inclusión de la tecnología, más trabajos que ellos se daban cuenta que era lo mismo hacerlos desde una oficina que desde la casa,
obviamente, hoy en día están trabajando en un solo apartamento del piso, que tenían 4 apartamentos, están trabajando en uno solo, donde solamente van los viernes y hacen una reunión general, ¿tá? Se juntan, entonces hicieron como un gran lugar para juntarse, se ponen al tanto de todas las cosas, si alguien necesita algo, qué sé yo, y después se usa para cuando se tienen que hacer reuniones con clientes o mismo cuando se tiene que hacer entrevistas y demás. Pero esa empresa siguió trabajando con las mismas empresas en lo que era tercerización de esos servicios. Siguió haciendo lo que era la parte de selección de personal. Siguió teniendo todas las mismas áreas, menos gente, no en la oficina, es decir, que en lo que es costo de operativo bajaron un montón, y se volvieron una empresa extremadamente eficiente. Entonces, esos cambios que se dieron en algunas empresas, que fueron muy duros de repente, otras los aprovecharon y dijeron, bueno, a ver, nosotros tenemos acá la posibilidad de abrir la cabeza y decir, no, porque una persona esté trabajando en la casa no va a rendir menos que estando en la oficina. Y el trabajo lo puede hacer perfectamente desde la casa porque no hay nada que necesite de la oficina que pueda hacer que no pueda trabajar de la casa. Y bueno, eso por supuesto lo lideraron las empresas de tecnología, pero lo siguieron muchísimas otras empresas. Por supuesto que hay otras empresas que no, que llegaron al teletrabajo solamente cuando era estrictamente necesario, después pasaron al híbrido y ya hoy trabajan presencial de nuevo. Pero, por ejemplo, uno va a Ciudad Vieja o va a algunas partes del centro, y el tráfico de gente por las calles, en un mediodía de la Ciudad Vieja, antes era impresionante. Hoy en día llama la atención la poca gente que hay, porque hay tanta cantidad de gente teletrabajando, bueno, eso es un cambio. Un poco el teletrabajo y después también la facilitación de los procesos con los pagos electrónicos o la documentación Todo, electrónica. claro. Entonces no hay tanto cadete No, no, circulando, no, ni gente pagando cosas, ni yendo con claro. cheque. No hay Claro, nada más no, eso, ya no, por está. eso cambió absolutamente todo, y en muy poco tiempo, claro, a ver, se pierden cosas que son como muy valiosas, ¿no? Como el tema de, yo qué sé, yo digo, uno de los grandes desafíos que yo les decía el otro día para los líderes es empezar a liderar equipos virtuales, ¿no? O híbridos, que tenga algunos acá y otros en la casa. Eso va a ser, y va a ser súper difícil para los líderes, porque en realidad se pierde muchísimo de todo lo que es actitudinal y todo lo que es la parte de trabajar con el equipo. Sí, de hecho yo que Bien. soy docente, Mm, el tema de las clases virtuales es una pérdida, claro, de un insumo totalmente. que antes tenías, que les veía la cara y sabías más o menos si Totalmente. estaban siguiendo, si estaban entendiendo algo, si nada. Hoy por hoy, Totalmente. como estamos Totalmente. nosotros, por ejemplo, acá todos cámara Exacto. apagada, Exacto. ni idea tenés que estar pasando del otro Claro. lado. Claro. O No, sea, no, todos nos tuvimos que acostumbrar a muchísimas cosas. sí, Yo que soy docente hace años, yo disfruto muchísimo de estar en una clase y que surja una dinámica de la nada, pero que se puede hacer solo presencial, no, 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 claro. no, no, no se puede hacer virtual, es muy difícil. Entonces, Mira, y yo tengo todo cambió. alumnos presenciales y virtuales en la misma clase. Claro, Entonces sí, yo tenía también. es complicadísimo porque, claro, Súper, cuando hablan los virtuales, los presenciales escuchan, pero cuando claro, hablan los presenciales, los que están en la virtualidad no escuchan, porque no tenemos claro, micrófonos en todo el salón. claro. Entonces es un tema eso. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo lo que hago es, pongo la cámara, cuando daba las clases, ahora no estoy dando, pero cuando daba las clases que están virtuales, y ponía la cámara, la ponía hacia la gente, hacia los otros alumnos, y yo trataba de ponerme entre los alumnos y hablar como entre ellos, y tratar de Sí, que, de esa que es una pirueta es así, si habrá que tal hacer cual, pirueta. es una Claro, pirueta.
Totalmente, porque yo lo que trataba era de que los otros vieran la reacción de los que estaban en clase, de que los que están en clase vieran también a los otros, pero además que de todos me vieran a mí. Entonces es difícil, es súper difícil, pero es algo en lo que creo que no vamos a volver para atrás. Creo que esto Sí. va a ser siempre así. Y bueno, y además a veces, en muchos casos, es la única forma que tiene mucha gente de poder hacer un curso o de Sí, poder claro, o seguir sea, todo estudiando. tiene su lado bueno y lado malo. Por De hecho, supuesto, se democratizó mucho más luego hasta la facultad, la todo, universidad. O sea, primer todo. año de muchas de las carreras, ¿Sí? lo están pudiendo hacer gente que antes se tenía que venir con 18 años del interior de Montevideo Exactamente. y hoy por hoy la hacen en sus casas cómodos. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuánta más gente está accediendo a la educación gracias a que se hace virtual? ¿Cuánta gente que de repente trabaja todo el día y dice, bueno, no, yo después del trabajo no me podría ir a otro lado a hacer un curso pero si me voy para mi casa y lo hago desde mi casa, es otra cosa. Entonces, ¿cuánta gente también se está profesionalizando más, haciendo más cursos y preparándose más, gracias a que tenemos la posibilidad de hacerlo virtual? Es decir, dejó muchas cosas buenas, y creo que dejó muchas enseñanzas en cuanto a las posibilidades que tenemos, que antes no las teníamos en cuenta, y al dinamismo que puede tener el mercado de un día para el otro, ¿no? Que las cosas pueden cambiar y que siempre tenemos que estar preparados para los cambios. Eso es algo que las organizaciones, Sí, cuando pasa mucho tiempo sin que pase nada, cuando pasa algo, no saben para dónde agarrar. Sin tal embargo, cual. como las empresas de tecnología están acostumbradas a que la tecnología cambia todos los días, están muy acostumbradas al cambio continuo, porque todos los días tenemos actualizaciones y todos los días tenemos cosas nuevas en tecnología que, las personas que trabajan en tecnología ya están acostumbradas al cambio constante. Pero el otro tipo de empresas no están acostumbradas a ese cambio, y venían como en una estabilidad absoluta hasta que, bueno, pasó lo que pasó y tuvieron que cambiar absolutamente todo. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, yo creo que yo saco mucho de la parte buena, en que cambiaron muchas cosas para bien, en el sentido de que creo que tenemos de elegir cosas, que las empresas también, que muchos procesos se agilizaron, que antes cosas que uno podía hacer solamente presencial, hoy en día las puede hacer desde un celular o desde la computadora y sin moverse de su casa. Creo que generó muchas cosas malas en cuanto al tema de los vínculos, mucho, para mí dañó muchísimo los vínculos, pero bueno, eso ya es algo que evidentemente es inherente al ser humano, y después supongo que con el tiempo eso irá acomodándose de nuevo, pero que evidentemente creo que lo que le veo más grave fue el tema de los vínculos, y los vínculos que se hacen laboralmente también, ¿no? Donde se pasan tantas horas. Entonces, hoy en día hay empresas que trabajan con gente hace un año y no se conocen las caras. Digo, se conocen las caras, pero por un Zoom, y nunca se vieron. Entonces, eso a veces, los vínculos son muy diferentes. Pero bueno, esos son los cambios. Bueno, para citar como, por ejemplo, un ejemplo, en 1910 Ford, la automotriz, era una de las industrias automotrices, una de las tantas que había en ese momento, pequeñas, ¿no? Una pequeña automotriz. 10 años después, Ford tenía el 60% de la participación del mercado de vehículos nuevos en el mundo. Lo que hizo Ford fue que redujo el tiempo de montaje por vehículo de 12 horas a 90 minutos. Y entonces el precio se redujo de $850 a 300. Y pagaba salarios competitivos a sus empleados. Todo esto hizo que
Ford pasara de ser una automotriz chiquita a crecer vertiginosamente, porque lograron la forma de ir mejorando el proceso de producción, de montaje de los vehículos. Por eso pudieron reducir el tiempo, pero además estaban muy centrados en lo que eran sus empleados. Entonces los empleados eran los primeros fieles a la marca Ford, y los primeros que iban a tener un auto Ford si podían, y también a hablar bien de la marca, ¿no? Entonces, esto es una de los ejemplos de libro que hay, de cómo cambió Ford de ser una automotriz chiquitita a cambiar absolutamente la historia de la competencia de marcas en lo que es vehículos, ¿no? Bueno, las ideas de Ford y Taylor, que eran surgidas de la gestión científica, lograron un hito que fue sin precedentes, que fue la de optimizar la productividad laboral gracias a utilizar el método científico, ¿no? Utilizar la eficiencia, medir la eficiencia, el tiempo de producción, la producción en serie. Entonces, como que lo que hicieron fue anticiparse a lo que hoy sería el control de calidad y la gestión de calidad total. Y después, Gantt lo que hizo fue anticiparse a lo que es la gestión de proyectos, la que hoy es gestión de proyectos. Fueron los primeros que revolucionaron la forma de trabajar, y hoy en día tenemos de ellos como el legado moderno, ¿no? Obviamente con muchos cambios en el medio, pero el legado moderno de lo que es el trabajo, la eficiencia en el trabajo, el alto desempeño, la calidad y la gestión de calidad, y la gestión de proyectos. Morgan describe a las organizaciones como las de Ford, por ejemplo, como jerárquicas y especializadas. Y las representa como máquinas. Como máquinas, ¿por qué? Porque, claro, evidentemente una persona hacía el mismo trabajo, era la producción en serie, ¿no? Lograron esa producción en serie que hizo que bajara tantas horas tanto tiempo de producción. Entonces lograban la producción en serie, pero claro, eran empresas que funcionaban como máquinas. Y durante muchas décadas fueron las que dominaron los mercados y superaban a todas las organizaciones. Y a partir de las ideas de Taylor, que fue el periodo comprendido entre 1911 y 2011, que se le llamó el siglo de la gestión, en donde lo que mejoró más en las empresas fue la gestión de las empresas. Es lo que tuvo más cambios y más modernización. En base a los modelos de gestión modernizados, las empresas fueron teniendo diferenciación, o fueron diferenciándose de la competencia, y empezaron a ser mucho más eficientes. Entonces, ¿qué aparece como tendencias disruptivas que desafían al antiguo paradigma? Es decir, a las antiguas empresas, a las antiguas organizaciones. Empieza a cambiar ese modelo mecánico, cambia y comienza la revolución digital. Que eso lo que hace es transformar las industrias, las economías y por tanto las sociedades, porque empiezan lo digital llega a todos lados, es decir, llega a la industria en la digitalización, la tecnología, a hacer los procesos mucho más tecnificados, como quien dice, con mucho más uso de tecnología, las economías, todo lo que es la economía mucho más digital, y la sociedad con un acceso a la información y con un acceso con una digitalización muy grande, que hace que todo lo que es información se democratice muchísimo y todo el mundo tenga acceso a la información. Entonces la sociedad cambia absolutamente, porque empieza a tener conocimiento e información que la hace evolucionar y ser mucho más exigente, ¿no?
Entonces, esto se manifiesta en 4 tendencias actuales que han evolucionado y están evolucionando muy rápido, que son: los clientes, socios y reguladores tienen necesidades apremiantes, es decir, que hoy en día las necesidades de los clientes es como lo más importante que tiene la empresa. ¿tá? Las necesidades apremian, por lo tanto, lo más importante que tengo en mi empresa, o en lo que me tengo que focalizar, es en las necesidades que tienen los clientes. Los inversores, obviamente, exigen crecimiento de las empresas. Empieza todo un movimiento de adquisiciones de empresas, es decir, empiezan a aparecer los grandes grupos económicos, inversores, que adquieren empresas y las convierten en este tipo de empresas más ágiles y más eficientes. Se dan, que hay competidores y colaboradores que exigen acciones para que se adapten al cambio vertiginoso, obviamente. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa y mi competidor está trabajando de una forma mucho más ágil, yo voy a necesitar transformar mi empresa, si no quiero que sea totalmente comida por otra empresa, obviamente. Y los colaboradores mismos van a exigir acciones para evolucionar. Es decir, hoy una empresa que exija que sus empleados no pueden, ni siquiera el día que que tienen a un hijo enfermo, teletrabajar, van a decir, pero ¿cómo? No puede ser, digo, estamos en el, no sé, 2022, el teletrabajo está totalmente instalado y yo no puedo teletrabajar un día. Hay exigencias, es decir, yo le decía la otra vez que hay una empresa de las que trabajo, que es de desarrollo de software y demás, que en realidad ellos no están pudiendo conseguir gente que les quiera ir a trabajar presencial. Cuando le dicen que es presencial, le dicen, no, entonces no, presencial no. Solamente aceptan si teletrabajar. Claro, obviamente que tienen, que quien teletrabaja tiene muchísimas, de repente es más cómodo, para algunas personas, otras personas prefieren salir a trabajar, pero para algunas personas es más cómodo. A veces a veces lo que puede pasar es que una persona pueda llegar a tener 2 trabajos, más de un trabajo, porque si está teletrabajando de repente y es una persona que es medianamente eficiente, puede cumplir con 2 trabajos. Puede pasar también que obviamente el ahorro del tiempo de desplazarse desde la casa hacia la oficina, un montón de cosas que evidentemente son buenas en el teletrabajo. Entonces hoy lo que pasa es que los colaboradores mismos exigen cosas que ven que está haciendo la competencia. Entonces no se puede estar ajeno hacia dónde va el mercado. Y bueno, y la introducción constante de tecnologías disruptivas, es decir, tecnologías que hagan, que generen cambios en los procesos, cambios en la calidad del producto, cambios en el servicio que se le da al cliente junto al producto. La tecnología puede cambiar todo, porque yo logro tener información sobre el cliente, entonces sé lo que quiere, sé cómo lo quiere, sé cuándo lo quiere, entonces puedo dejarlo mucho más feliz de lo que lo dejaba antes sin tener información de él. Le podía ofrecer un producto, pero quizá no era lo que realmente necesitaba o estaba buscando. Hoy tengo la información exacta de lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Después, las empresas e industrias ya consolidadas, lo que pasó es que empiezan como ese proceso de comoditización, ¿no? Como les decía con los productos, que cuando ya en realidad el producto empieza a ser como un commodity, necesitamos darle una diferenciación, un servicio detrás del producto, un valor agregado, para que no entre se convierta en un commodity, porque en realidad hay muchos productos que los podemos encontrar muy parecidos en varios lugares. Lo que nos va a diferenciar es la forma en que yo qué sé, el packaging, la forma en que el servicio que me brindan, el servicio postventa, cómo me lo ofrecieron, yo qué sé, si tiene un valor agregado, un montón de cosas
Bueno, lo mismo pasa con las empresas. Si las empresas no empiezan a dar valor, a generar valor para el cliente, a dar valor agregado, empiezan como a comoditizarse, y en realidad las que se van a diferenciar son las primeras que generen un valor diferencial y se despeguen de la competencia. Entonces, se les está reemplazando mediante la digitalización. Entonces, los avances en el campo de la biociencia, el uso innovador de nuevos modelos y la automatización, todas esas cosas hacen a la diferenciación de la empresa, ¿tá? Hacen que la empresa se diferencie de la competencia. Aprendizaje automatizado, Internet de las cosas, la robótica, son algunos ejemplos. La digitalización acelerada democratizan, pero es democratización de la información, el volumen, la transparencia, la distribución de la información, todo esto es cada vez más grande, cada vez más, entonces hace que, en realidad, si se digitaliza se acelera la digitalización, el volumen de información que le llega al cliente es mucho más grande, a la empresa también es mucho más grande, sabe mejor cómo moverse, tiene más información sobre el mercado, y puede generar diferenciales para captar determinados clientes o los clientes que la empresa quiera captar. Después, otra cosa que se hace muy importante en este momento con estas nuevas tendencias es la transparencia de la información que tiene la empresa. Es decir, cada vez más tenemos más información sobre las empresas, y cada vez más la gente que trabaja en las empresas tiene más información. Ya, yo siempre, como les decía, creo que en algún momento les comentaba que en realidad la persona que trabaja en la empresa debería tener un acceso, no sé si ilimitado, pero un buen acceso a la información para saber hacia dónde va la empresa, cuáles son los planes a mediano, corto, largo plazo, qué puedo hacer yo en esta empresa, hacia dónde voy, cómo llego a tal lado, qué puedo plantear, qué no puedo plantear, qué planes hay, o si sé los planes que hay, de repente sé que, bueno, algo de lo que yo estoy queriendo hacer en la empresa se va a hacer en algún momento. Entonces, toda esa información tiene que ser mucho más transparente, y de hecho está siendo mucho más transparente en la mayoría de las empresas que están tomando este camino. La comunicación multidireccional, es que los que yo le decía hoy, en las empresas que la comunicación va de la jerarquía hacia abajo, no existe esa comunicación multidireccional. Sin embargo, hoy las empresas están yendo hacia esa comunicación donde todos aportan, todos opinan, o todos generan oportunidades de mejora, generan ideas, las ideas salen de cualquier parte de la empresa, son tenidas en cuenta, a todos se les escucha. Entonces, es un trabajo como mucho más, la empresa está mucho más intercomunicada, y no hay tanto ruido de comunicación, y no hay tanto desconocimiento de hacia dónde estamos yendo. La colaboración compleja con clientes, socios y colegas, en realidad, hoy en día hay mucho más como negociación, hay mucho más colaboración con lo que es proveedor, cliente, socios, con los mismos clientes internos. La colaboración es muy, muy diferente a lo que es una empresa tradicional. Y bueno, la guerra por el talento, que hoy en día, sobre todo en lo que es tecnología y alguna otra área muy específica, se está dando una guerra por el talento muy grande. Es decir, las empresas están ya, además, esto sumado a que las nuevas generaciones tienen esa tendencia a ser menos, a generar menos fidelidad en las empresas, es decir, no son tan fieles a la empresa donde trabajan, sino que van cambiando de acuerdo a sus intereses personales. Entonces, esa guerra por el talento se acrecienta mucho más. Y existe una guerra por el talento, existe que entre las empresas, en vez de hacer un llamado, voy y busco a esta persona que sé que en esta empresa está trabajando y que, no sé, que está dando buenos resultados, y me lo traigo a esta empresa. Ese pasaje de una persona por distintas empresas del mismo rubro, ese tipo de cosas está pasando mucho más que antes, y es
es porque hay una verdadera guerra por captar talento, y cada vez más fuerte. Después, a medida que las tareas están centradas en el conocimiento y el aprendizaje creativo, se hacen como más importantes, y las organizaciones necesitan como una propuesta de valor, es decir, que las diferencie para adquirir y retener el talento. Es decir, hoy en día las empresas, o muchas de las empresas, están teniendo cada vez más planes de fidelización con el cliente interno, como les contaba el otro día. Es decir, ya no es solamente planes de fidelización para el cliente externo, no. Hago planes de fidelización para mi cliente interno. Teletrabajan y les doy una partida para que se puedan comprar todo lo que necesitan para armarse su espacio de teletrabajo, y además les doy, no sé, es como que en realidad retener el talento hoy en día está costando, es un valor que diferencia a algunas empresas, y es una forma de fidelizar para que no haya tanta rotación. Entonces, ese talento está conformado obviamente por los trabajadores en constante aprendizaje. Es una de las cosas que yo les comentaba la otra vez, que una de las cosas que fideliza más es el estar continuamente capacitando al personal, a nuestro cliente interno, porque la persona que está aprendiendo constantemente lo ve como un valor, ya sea para quedarse en esa empresa o para su futuro, pero cuando nosotros le brindamos la posibilidad de que aprenda, lo estamos fidelizando también, es una forma de fidelizar. Los orígenes, pensamientos, composición y experiencias suelen ser más diversos y pueden tener distintas aspiraciones, como le decía hoy, como los millennials. Es decir, hoy hay muchos cambios. Antes uno entraba en una empresa de repente y yo qué sé, había gente que trabajaba toda la vida en la misma empresa y se jubilaba en la misma empresa, o bueno, decía, bueno, cumplí un ciclo cuando cumplí 10 años en una empresa, ahora veo que no puedo crecer más que esto, entonces voy buscando otros horizontes. Pero hoy en realidad el cambio es de un año, yo qué sé, no sé, son cambios como vertiginosos, ¿no? Entre empresa y empresa. Entonces, en realidad, las aspiraciones, eso hace que crezcan mucho más las aspiraciones, porque como hay mucho más demanda de ese talento, crecen las aspiraciones. Entonces si yo aspiro a más y acá no me lo dan, voy a buscar otro lugar donde me lo den. Entonces, ese es este es otro cambio que tienen las organizaciones ágiles, que si bien están preparadas para estos cambios, están preparadas para que haya rotación de personal, porque ya en realidad sobre todo en las empresas de tecnología están preparados para que exista, no deja de ser un problema, no deja de ser un problema que les genera a muchas empresas, porque obviamente el cambio genera después capacitación y demás. Entonces, cuanto más lo podamos fidelizar, mejor es. Pero es una de las tendencias disruptivas que se están dando en este nuevo paradigma de las empresas ágiles, y en algunas empresas está bien visto, es bueno el constante movimiento, pero en otras lo que hacen es complicado. Eso depende de la empresa. Entonces, está cambiando radicalmente la forma de trabajar, como vimos, de las organizaciones y sus empleados. Entonces, hay 3 preguntas que plantea McKinsey, que dice: ¿cuál será entonces el paradigma dominante en las organizaciones en los próximos 100 años? ¿No? ¿Qué será lo que va a dominar la atención de las organizaciones? ¿Cuál será ese problema que van a enfrentar? Hoy, por ejemplo, es el tema del talento, de no poder retener talento y demás, el movimiento de los millennials entre una empresa y otra, y demás. ¿Cómo van a ser las empresas para equilibrar entre estabilidad y dinamismo? Porque en realidad van a querer tener cierta estabilidad, por ejemplo, en lo que es los colaboradores, pero mucho dinamismo para acompañar los cambios del mercado. ¿Y cuáles serán las empresas que dominen el mercado y atraigan el mejor talento?
¿qué deberán tener esas empresas dentro de X años para poder atraer al mejor talento? Con los cambios que tiene, que está sufriendo el mercado y yo qué sé, no sé, las nuevas generaciones no sabemos qué van a querer. Si van a volver a la estabilidad, a querer la estabilidad o vamos hacia un continuo dinamismo. Solo las organizaciones verdaderamente ágiles son las que van a poder dominar. Es decir, va a llegar un momento en que esas organizaciones que son estáticas y que son pesadas, con mucha carga operativa, y son como vetustas, van a desaparecer, van a tender a desaparecer, o van a ser adquiridas por otro tipo, o por organizaciones, o por grupos económicos que ya tienen una forma de trabajar ágil, ya se manejan con organizaciones ágiles. Ser estables y dinámicas al mismo tiempo, diseñan elementos centrales estables que evolucionan lentamente, es decir, lo que hacen es, si bien yo por ejemplo, vendo un producto, yo vendo este producto y soy consecuente y estable con el producto, la calidad que tengo en este producto y el servicio que le doy al producto, el servicio postventa y demás, pero sí voy a tener que ir evolucionando en lo que me va pidiendo el mercado y por lo tanto lo que me va pidiendo el cliente. Después, capacidades dinámicas que pueden adaptarse rápidamente a nuevos desafíos y oportunidades, es decir, que si bien yo puedo tener cierta estabilidad porque tengo un producto que tiene la calidad que pide el cliente, no me falla, tiene un buen servicio y demás, nos vamos a tener que adaptar como empresa a los nuevos desafíos y oportunidades que aparezcan, porque van a haber desafíos, por ejemplo, que me parece un competidor que hace el mismo producto que yo, con la misma calidad, y encima sale a un mejor precio. Bueno, perfecto, yo tengo ese desafío, tengo que ver cómo lo enfrento. Tengo la oportunidad de, a estos mismos clientes, a los que le estoy vendiendo este producto, ya que los tengo fidelizados, bueno, intento hacer otro producto que cubra necesidades similares y que sean productos que puedan complementarse. Entonces, de repente genero oportunidades de negocio, pero para eso tengo que ser dinámico. Por ejemplo, empresas, no sé, que tienen fábricas que hacen, que trabajé para 2, que tienen sus plantas y generan, son plantas de alimentos, ¿no? Entonces, ya tenían el personal, ya tenían materia primas, qué sé yo. Entonces, en realidad, lo que hicieron es, bueno, si lo que hago es esto y esto, perfectamente, las personas que consumen todo esto, por lo general, consumen esto y esto también. Entonces, de repente, lo que hago es, si yo pongo un turno más en la empresa, en la fábrica, pero vendo estos productos, vendo bien estos productos, logro fidelizar, logro vender estos productos a los que me compran estos, yo en realidad tengo una oportunidad de crecimiento. Y tengo una oportunidad de crecimiento simplemente con los mismos clientes, además de los clientes que pueda captar por tener estos productos. Eso es una oportunidad de negocio que se me puede dar si soy dinámico, es decir, si estoy generando todo el tiempo ideas y si estoy viendo la oportunidad de negocio con los recursos que tengo. Moverse con rapidez, diligencia, empoderar para la acción, es decir, empoderar a nuestros colaboradores para la acción, facilitar la puesta en práctica, no poner trabas, porque en realidad si yo empodero a mis equipos, pero después les pongo todo el tiempo trabas para la puesta en práctica de determinado proyecto o de determinado proceso, perdón. Sí. O hago una puesta en Sí. práctica de destiempo, porque también pasa que está la burocracia, Sí. el proyecto se presenta y se presenta con la foto de ese momento.
Si me lo Totalmente. aprobás dentro de 6 meses, Ya no es lo mismo. sí, no es lo mismo para nada. Entonces, Claro. a veces también el tema de la celeridad de la implantación es importantísimo, es vital. Es sumamente importante, y sobre Sí. todo hoy, yo qué sé, una cosa que planteé hoy, dentro de 6 meses capaz que es obsoleta, ya no tiene sentido. Y a veces eso las empresas no lo entienden. Por eso que para mí la celeridad en la toma de decisiones, que no se duerman las cosas, porque lo que yo veo a veces en las empresas, y les digo, es en la mayoría de las empresas que lo veo. Yo no trabajo con muchas empresas de tecnología, la verdad, entonces creo que son las que van mejor en eso. Trabajo con una sola. Todas las demás empresas son de diferentes rubros, y lo que veo es que siempre lo que pasa es que surgen ideas espectaculares. Se ponen todos de acuerdo de que esto va a mejorar la experiencia del cliente y se va a dar una oportunidad de negocio, ta, 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 ta. Ahora, por alguna razón, en algún momento, la puesta en práctica se traba. O porque, no, pero lo que pasa es que para eso necesitamos tal cosa y tal otra. O alguien dice, pero ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si? Entonces, ya es como que se pierde se pierde el dinamismo. Es decir, tenemos que ser más diligentes. A ver, hay un equipo que lo estudió, que estudió todas las puntas. No es necesario pasárselo para revisión a toda la organización, porque alguien le va a encontrar un pero, es seguro. Entonces, si nosotros pusimos un equipo a ver qué oportunidad teníamos con esto, y ese equipo salió que esto era viable, listo, bárbaro, tomemos la decisión, empoderemos al equipo y se pone en práctica. ¿tá? Y después se puso en práctica, no funciona, bueno, haremos los arreglos que tengamos que hacer, pero pongámoslos en práctica. Como yo digo, hagamos el testeo, un testeo con una parte, no sé, yo qué sé, el otro día estaban sacando un nuevo producto y dije, bueno, hagan una cosa, no discutan más, porque la verdad que si no, cuando larguen el producto, ya lo va a tener medio pueblo, entonces no va a servir de nada. Hagan un testeo, lo lanzan en el e-commerce y ven qué resultado tiene. Si funciona en el e-commerce, después lo pasan a tiendas físicas, por ejemplo. Pero esa celeridad, esa diligencia para poner en práctica los proyectos, es fundamental, porque si no, también hay otra cosa, cuanto más rápido pongamos en práctica un proyecto, el proyecto que viene atrás se va a poner en práctica, pero además cuando la gente misma de la empresa ven que se generan ideas, que después se ponen en práctica, bueno, te dan ganas de generar más ideas. Ahora, si vos planteaste una idea hace 2 años y todavía están viendo cómo la ponen en práctica, no te dan ganas de dar otra idea. Porque yo qué sé, cuándo se va a poner en práctica, se va a poner en práctica, o si lo único que voy a estar es complicándome la cabeza. Eso es algo que pasa en muchísimas empresas. Entonces, la celeridad es importantísima. Entonces, lo que llaman, o lo que empiezan a llamar a la organización, a que responda como un organismo vivo. Es decir, que las organizaciones empiecen a funcionar como organismos vivos, que el sistema no puede parar nunca, no puede parar nunca, y se retroalimenta y es como un organismo vivo. Entonces, cuando la empresa se encuentra bajo presión, la organización ágil reacciona por encima de la robustez, es decir, se hacen fuertes para enfrentar esa presión y trabajar bajo presión, y se acomoda para trabajar bajo presión. Si el desempeño mejora a medida, entonces lo que pasa en estos casos es que el desempeño mejora a medida de que aumenta la presión, porque en realidad, como se van robusteciendo los equipos a medida que hay más presión o bajo presión, evidentemente cada vez van adquiriendo más experiencia, más conocimiento de cómo se hacen las cosas, se hacen más rápido y el desempeño mejora.
Y las investigaciones, de donde sale todo este material, demuestran que las organizaciones ágiles tienen un 70% de probabilidades de figurar en el cuartil más alto de salud organizacional, más allá de que trabajen bajo presión. ¿Por qué? Porque en realidad están preparadas de una forma para que esa presión no sea una presión negativa, sino que sea un estímulo para mejorar y agilizar los procesos. Entonces logran en forma simultánea centrarse más en el cliente, reducir el tiempo de llegada al mercado, aumentar la rentabilidad de los ingresos, bajar los costos y tener un personal mucho más comprometido. ¿Tá? Esto, así funciona la organización ágil. Es decir, trabajan bajo presión, pero es una presión que como la organización la soporta, porque la organización tiene una forma de trabajar ágil, con toma de decisiones rápida, con puesta en marcha rápida, con procesos mucho más cortos de decisión o de testeo, lo que pasa es que, obviamente, las personas no sufren problemas por trabajar bajo esa presión, porque tienen las herramientas para enfrentarla. Entonces, obviamente, van a ser mucho más eficientes que una organización que, trabajando bajo presión, no tiene las herramientas para hacerlo, o que trabajan bajo presión, pero en realidad por acá se me tranca lo que yo quiero sacar para poder, me presionan, pero por otro lado, cuando yo quiero tomar una decisión y solucionar algo, a mí me ponen una traba. Entonces, por más presión que me pongas, lo único que estás haciendo es ir contra mi salud. Me pones presión, pero por otro lado tengo trabas. Entonces, en realidad, se hace un cuello de botella que el trabajo o el proyecto o la performance no mejora, todo lo contrario, ¿no? Lo que desmejora es la persona o el trabajador. Entonces, si bien esto pasa en algunas empresas, ¿no? Porque en muchas empresas la agilidad ya está, ya son totalmente ágiles. Pero si bien la agilidad está en una etapa incipiente, está tomando mucho impulso. Hay muchas empresas que ya son 100% ágiles y otras empresas que están como en el camino de agilizar sus procesos y de ir siguiendo ese rumbo. Todo este informe de donde yo les saqué toda esta información para comentarles, se confirmó en una encuesta de 2.500 líderes empresariales, y lo que se sacó en conclusión es que pocas empresas pudieron implementar la agilidad en todos sus aspectos organizacionales. Es decir, como yo les decía, que a veces un equipo logra ser un equipo de alto rendimiento, pero sin embargo eso no quiere decir que todos los equipos de la empresa sean de alto rendimiento. Sí puede pasar que este equipo de alto rendimiento después, como ejemplo, haga que los demás equipos empiecen a convertirse en equipos de alto rendimiento, porque ven lo bien que trabaja este equipo o los resultados que obtiene. Pero lo que pasa en muchas organizaciones es que la agilidad se da en determinados equipos o en determinadas áreas de la empresa, y no en toda la empresa, cuando empieza el proceso, ¿no? Entonces, lo que empiezan a hacer es implementar unidades de desempeño. Entonces, en realidad, al implementar unidades de desempeño, que son equipos de alto rendimiento, empezamos a ver que hay unidades de desempeño que no son dinámicas, o no son estables, o las dos cosas, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unidades que trabajan con mucho dinamismo y de una forma ágil, y unidades que todavía siguen siendo de bajo dinamismo, sin una estabilidad en su performance y demás. Entonces, en realidad, lo que tiene que hacer la empresa es como seguir
como que trabajar en generar esa agilidad en todos los equipos de la empresa, es decir, contagiar a todos los equipos de la empresa en esa agilidad, porque no, si bien es un proceso, si bien es un proceso de trabajo, en donde hay ensayo-error, que un equipo trabaje de forma ágil y que todo lo demás no, puede mejorar, depende qué equipo sea, puede mejorar la performance de la empresa, pero a la larga, en realidad, ese equipo se va a ver como que choca continuamente contra los otros equipos que no trabajan de la misma forma. La mayoría de las empresas tienen aspiraciones mucho más ambiciosas para el futuro, es decir, muchas empresas están totalmente convencidas que quieren ir hacia un trabajo ágil, y son súper ambiciosos en hacia dónde van y cuánto tiempo les va a llevar llegar a ese lugar. 3/4 partes de los encuestados indican que la agilidad organizacional es una de sus prioridades principales, eso es súper importante, y casi el 40% se encuentra llevando a cabo una transformación hacia la agilidad de su organización. ¿Tá? Los sectores de alta tecnología, telecomunicaciones, servicios financieros, medios y entretenimientos son los que lideran el cambio y tienen la mayor cantidad de organizaciones llevando cambios a cabo, transformaciones ágiles. Ojo, claro, a ver, son sectores que ya venían viviendo cambios, ¿no? La tecnología siempre vivió cambios, sí es verdad que se fueron acelerando, pero siempre estuvieron enfrentados a cambios, telecomunicaciones también, servicios financieros también, medios y entretenimientos también, ya tienen cierta experiencia en lo que es, bueno, adaptarme a los cambios del mercado, no son sectores cualquiera, son sectores que ya conocen que el mercado cambia continuamente y que necesitan acompañar los cambios del mercado porque si no se quedan por el camino. Bueno, y más de la mitad de los encuestados lo que dice es que no ha comenzado una transformación ágil y que una transformación de esa naturaleza no está en sus planes, es decir, están bien así, no tienen intenciones de transformarse en una empresa ágil, y bueno, y esas son las empresas que yo creo que de aquí a cómo van las cosas, de aquí a 5 o 10 años, esas empresas o desaparecen, o desaparece la jerarquía, y la nueva jerarquía la transforma en una empresa ágil, o son absorbidas por otra empresa. No va a existir la posibilidad de que una empresa siga teniendo rentabilidad, siga siendo exitosa, y siga teniendo porción de mercado, si no logra la agilidad suficiente para acompañar los cambios del mercado. Los encuestados de todos los sectores creen que una mayor cantidad de sus empleados deberían adoptar metodología de trabajos ágiles, obviamente, ¿no? Eso, no todas en las empresas tenemos, por lo general, colaboradores de todas las generaciones, entonces hay algunos para los que es mucho más fácil adaptarse a un formato ágil de trabajo, y otros que no, porque están más acostumbrados. Por ejemplo, lo que decía René de los cambios que había visto en su empresa, que para ella no eran tan buenos. Ahora, de repente, si René se pone a hablar con un millennial, él le dice, bueno, pero en realidad, ¿dónde está lo malo? Porque que no hay cadetes, pero ahora es todo digital. Entonces, en realidad, no hay nada de malo en eso. En realidad, ¿qué habría de malo que no hay recepcionista? Ahora, en realidad, las oficinas por lo general tienden a ser abiertas y la persona que viene la ve es totalmente diferente, pero además recepcionista, cuando en realidad el trabajo en muchas de las empresas es híbrido, casi no estás en la oficina. Las reuniones, hoy en día tenés una reunión con alguien, con un proveedor, un cliente o algo, y tenés que preguntarle, ¿le hacemos presencial? O antes se daba por sentado que era presencial. Ahora le tenés que preguntar, porque en realidad la mayoría de las reuniones que tenés
son vía Zoom, vía, sí, son virtuales, no son, pero tengo un montón de reuniones que hay momentos que digo, ¿le pregunto o no le pregunto si es virtual o cosa? Porque capaz que es obvio que es virtual y le estoy preguntando una pavada. Entonces yo le digo, está perfecto, sí, nos reunimos, dale, ¿cuándo? ¿Cómo? Perfecto. Y ahí capaz me dice, te mando la invitación, y bueno, y ya sé que es virtual, porque yo qué sé. Eso en realidad es también, depende de qué lado o quién, o qué cultura, en qué cultura esté insertada la persona, el trabajador, ¿no? Hay diferentes puntos de vista de acuerdo a diferentes generaciones y a lo que han vivido esas generaciones, que han vivido realidades totalmente diferentes. No es lo mismo entrar directamente a una empresa que ya trabaja en una metodología ágil que haber trabajado en una empresa totalmente tradicional o una empresa familiar y después insertarse en una empresa ágil va a costar muchísimo más, el cambio es mucho más fuerte. Y bueno, y el 68% de los empleados en sus empresas debería estar trabajando con metodologías ágiles en comparación con el 44% de los empleados que ya están trabajando de esa manera. Es decir, que en realidad lo que se espera es mucho más de lo que se está dando. La realidad de cómo debería ser, cómo deberían estar trabajando en las empresas, es mucho más baja de lo que tendría que ser para llegar a acompañar los cambios que teóricamente va a tener el mercado si todo sigue dándose como se está dando hasta ahora. Antes de decirle lo de los rasgos distintivos, bueno, ahora que hablamos todo esto, y que les di todas las características de el trabajador ágil, de la organización ágil, de las jerarquías que que quieren transformar la empresa en una organización ágil y las que no, ahora sí me gustaría que me dijeran varias cosas. Una, si, como dijo René, que en realidad en algunas cosas sí, pero en otras no, la empresa era ágil, pero también me gustaría que ustedes mismos me digan si su equipo entienden que trabaja de una forma ágil, si ustedes se sienten cómodos trabajando bajo un método ágil o más bajo un método tradicional o si trabajan ya bajo un método ágil o continúan trabajando bajo un método tradicional. Me gustaría saber la opinión de ustedes y la realidad de ustedes, de cada uno de ustedes. De a uno, hablen de a uno. Alguien que me cuente. ¿Están ahí o se fueron? Sí, yo estoy, pero no quiero aburrir siempre. No, estamos. Ay, Noelia, apareció Noelia, genial. A ver, contame. Yo realmente me siento cómodo trabajando en una estructura bastante ágil, porque, o sea, te da la libertad y la creatividad de implementar cosas y de llevar adelante cosas mucho más rápidas y viendo resultados más rápidos y apuntando a los quick wins, que son los que hacen que lleves adelante ciertas cosas y que puedas generar la confianza que eso te da para seguir adelante y para seguir implementando cosas de manera rápida con pequeñas victorias para seguir innovando en ciertas cosas. ¿Y vos sentís que estás trabajando en una organización en una organización ágil? En este momento sí. ¿Sí? Sí. Por lo menos en el sector donde yo estoy trabajando, sí. Y creo que sí, que es bastante ágil en ese. ¿Y en todos los sectores? ¿O entendés que hay sectores que todavía no han logrado eso? No, supongo que a nivel general, no sé Mariana qué dice, pero creo que a nivel general sí, es bastante ágil.
a no ser algo un poco más profundo o que lleve a cambios que tengan que ser evaluados más a nivel gerencial, pero en pequeñas cosas es ágil el momento de hacer cambios. Sin embargo, la otra vez Mariana comentaba sobre la idea que tenía hace tiempo, cuando había visto todas las herramientas, lo que era el Journey Map y demás, de presentarlo como una forma de que las distintas áreas aportaran para ver dónde estaban los puntos de fricción en todo el recorrido que hacía el cliente en la empresa, ¿no? En la organización. Y yo creo que no, por lo que tengo entendido, no obtuvo una respuesta inmediata, ni una puesta en marcha inmediata, ni como que, no sé, creo que sí creo que fue escuchada, es lo que me había comentado, pero no sé después cómo siguió el tema, pero no sé si se pudo implementar o no se pudo implementar, o no sé, si es tan fácil presentar una idea de ese tipo, formar un equipo de distintas áreas, presentar un proyecto y llevarlo a cabo. Eso es posible y se podría hacer sin demoras y sin trabas. Bueno, en el caso de Mariana capaz que es un poco más complejo, pero cuando hablamos de temas de producción y de que son tangibles a nivel económico en sí, o sea, que presentás directo el beneficio a nivel económico y a nivel de productividad, es mucho más fácil y capaz que ahí está, que no veo tanto cómo se gestionan en otras partes, y capaz que te estoy hablando solamente de mi realidad, y que siempre trato de presentar el proyecto, el costo que va a insumir eso en la etapa de testeo, y el resultado final, y capaz que apunto siempre. Claro, que normalmente en realidad vos vas a ir siempre a una mejora de la rentabilidad, por supuesto, ¿no? Claro. Claro. Pero Mariana capaz que es otra realidad, capaz que puede contar alguna otra cosa. En realidad, yo la otra vez les decía que las empresas como que todavía están muy enfocadas en lo que es primero la rentabilidad y después vemos si cambiamos algo, ¿no? Entonces, a veces la organización tiene necesidades de cambiar determinados procesos o determinada forma de hacer las cosas, no solamente para lograr más rentabilidad, sino para agilizar los procesos y que las personas, y que el producto salga con mayor calidad o simplemente porque es más eficiente de esa forma, pero no necesariamente por un tema de rentabilidad. Yo creo que todavía acá en Uruguay lo que veo, sobre todo empresas uruguayas, ¿no? Ni que hablar, que la rentabilidad está primero y antes que nada, y no le vayas a presentar a nadie un proyecto que no tenga un resultado en rentabilidad, más allá que le digas, mirá, este proyecto lo que te va a generar es mayor agilidad en los procesos, las decisiones se van a tomar mucho más rápido, vas a tener cambios con respecto a la competencia, te vas a diferenciar, qué sé yo. Obviamente, después, por decantación va a venir la rentabilidad, pero no vamos a estar hablando desde un principio de la rentabilidad, sino de otros cambios que son capaz más cualitativos que cuantitativos, y que después sí, obviamente, que todas las empresas quieren ganar plata, entonces en realidad vos lo vas a hacer para ganar plata, pero creo que todavía lo que yo veo es que primero está como, bueno, ¿cuánto voy a ganar con esto? ¿No? Es como, eso es lo que prima. Sí, de hecho, aquella propuesta que yo te comentaba de los mapas de cultura, la respuesta que pues yo mandé toda la propuesta por mail, armada con el material en el que me basaría, todo, etcétera, y la primera respuesta fue ¿cuál sería el retorno que eso le daría a la empresa? Claro, y el retorno es saber. Entonces, claro. Pero el retorno es saber cuál es
¿Cuál es en qué situación estás vos frente a tus clientes? ¿Qué tan contentos están con el proceso que cumplen desde que entran en el primer contacto con la empresa hasta el último? Claro. Es ese. Es ese. Sí, yo lo entiendo, pero no sé, a mí me cuesta un poco porque ya te digo, tengo esa experiencia de que con un ejemplo que propuse no tuvo mucha cabida y bueno, ahora como que me cuesta arrancar de nuevo. Claro, bueno, eso es lo que pasa. Con otro producto que aparte similar, claro, es de características similares. Y bueno, porque yo sé que la primera respuesta va a ser esa. ¿Cuál es el retorno económico que eso le va a dar a la empresa? A veces no es calculable el retorno económico, porque en realidad vos lo que estás haciendo acá es decir, bueno, lo que voy a testear yo es cuántos puntos de fricción tienen nuestros clientes en el proceso, ¿no? en el trayecto que hacen por nuestra empresa. Entonces, si yo mejoro esos puntos de fricción, lo que voy a hacer es fidelizar a los clientes. Entonces, si yo fidelizo a los clientes, esos clientes seguramente me van a hablar bien de mi empresa, van a volver a mi empresa a comprar, van a estar más contentos, van a ver más, sus necesidades mejor satisfechas, pero el retorno de ese trabajo a veces no es cuantificable. No es cuantificable fácilmente. Porque yo no sé, a ver, tendríamos que cuantificar, bueno, ¿cuántos clientes tienen determinadas fricciones en determinada área? Vos lo que podés sacar de ahí es, bueno, ¿qué área es la que está con... el área que tiene más problemas, como quien dice, más fricciones, y el área que tiene menos fricciones? Entonces lo que ves es, bueno, lo que me dice es performance de las áreas. Entonces lo que podés hacer es mejorar la performance de determinada área. Ahora, la rentabilidad final de esa mejora, a veces es muy difícil de medir. No es como, por ejemplo, en la fábrica, que sí, capaz que de repente, sí, yo te puedo medir, bueno, si mejoro este proceso, entonces por hora te voy a producir el 20% más, entonces el 20% más te va a retribuir en tanto por ciento más de venta, entonces tanto por ciento más de rentabilidad, pim, pum, pam, paso raya, listo. Hay cosas que no son cuantificables fácilmente porque hay también una respuesta del consumidor, del cliente, que no siempre va a ser igual, no siempre todos van a responder de la misma forma, pero son procesos de mejora de la empresa que siempre van a ser bienvenidos por el cliente y siempre tienen que ser, siempre la empresa, a ver, cualquier líder de una empresa, el líder ya a niveles de dirección, tiene que poner siempre a prueba su empresa, ¿no? A prueba de que, bueno, estamos haciendo las cosas bien, no dar por hecho que estamos haciendo las cosas bien, sino que ponernos siempre a prueba de que, bueno, estamos haciendo las cosas bien, las podríamos hacer mejor. Y bueno, es lo que siempre digo, si hacemos las cosas mejor, seguramente nos va a ir mejor también. Pero bueno, entiendo que es difícil a veces si solo lo medimos por rentabilidad, ¿no? Ese debe haber sido tu problema, Mariel. Sí, sí. Y bueno, con respecto a lo que decís que es difícil de medir, también había pensado ya tratando de anticiparme a las preguntas que me iban a hacer, bueno, cómo podían medir esa mejora en la cultura de calidad de la empresa. Y bueno, también propuse un mecanismo de evaluación de eso a través de las evaluaciones de desempeño, incluyendo preguntas que digan, bueno, ¿en qué medida observo en el colaborador los comportamientos deseados o los no deseados del mapa de cultura, por ejemplo? Y bueno, lograr un promedio de, no sé, si la evaluación es del 1 al 5, que el promedio sea, tenemos que estar por arriba de 3, por ejemplo. Una idea, una propuesta. Sí, pero está bueno, a ver, es una forma de medirlo, no en plata, sino en comportamientos observables de las personas. Sí, claro. Sí. Lo que decíamos, la cultura es eso que ves cuando, lo que se hace cuando nadie te está viendo, bueno, algo así. Exactamente.
Exactamente. Hay un tema conceptual de la interpretación de la calidad, porque yo no conozco ningún departamento de calidad que dé un retorno económico directo. Creo que ahí está mal hasta el concepto de quién fue la propuesta, porque obviamente que no va a pasar por ahí. No, no. En realidad vos, y todas las mejoras que tengan que ver con calidad, con mejora del servicio, con mejora del servicio postventa, de todo eso, sí, obviamente que va a tener un retorno después. Ahora, que ese retorno sea medible, es muy difícil medirlo, porque va a tener que ver con el comportamiento del cliente después de realizados esos cambios y esas mejoras. Ahora, en realidad cualquier empresa debería tender hacia la mejora continua. Entonces, si una empresa tiende hacia la mejora continua, no debería fijarse solamente en si este proyecto va a ser redituable o no. Digo, redituable no, a ver, porque en verdad tampoco vos, en ese estudio, Mariana, que vos estás planteando, no estás incluyendo un gasto en la empresa que digas, bueno, no, voy a tener que utilizar tanta cantidad de recursos. No, en realidad es, bueno, un pequeño grupo, supongo yo, o, no sé, o trabajar en sinergia con alguna persona referente de cada área para medirlo. No es que yo voy a hacer una inversión y yo voy a tener que medir el retorno de esa inversión. Es un proyecto de mejora continua. Entonces, esos proyectos de mejora continua a veces no se pueden medir en rentabilidad. Claro, la idea original era un poco, sí, contar con la ayuda de una empresa externa que viniera a dar bajo forma de taller o de actividad con un grupo de personas que podían ser los jefes y mandos medios, y entre todos armar esos mapas de cultura, y bueno, y de ahí irlos bajando a la gente, ¿no? Claro. Que capaz que eso fue lo que un poco no les gustó mucho, que claro, había que hacer una inversión, porque yo les decía, sí, yo lo entendía el mapa, capaz que por ahí no me siento del todo capacitada como para yo liderar el armado de los mapas, sin una ayuda externa de una persona experta en el tema. Claro. Pero bueno, ahora, en realidad, ya que esa propuesta no cuadró, en realidad, como que voy a ir por la revancha. Ahora, en el mes de agosto, salió una norma no, perdón, es una guía ISO, nuevita, está bien reciente, que es la guía ISO 10010, que es para evaluar y mejorar la calidad, la cultura de calidad de las organizaciones, que incluyen una autoevaluación y una encuesta, que está buenísima, porque eso, o sea, ya te la sugiere ya la guía, que podemos así tal cual. Ahí sí, el gasto sería 0 pesos para la empresa. Obvio. Sería de repente lanzar la encuesta y hacer el autodiagnóstico, la autoevaluación, y ver qué resultado nos da, y ya ahí por lo menos tenemos un indicador. Claro, tenés un indicador. Y bueno, y ahí, en base al resultado, ver si se quieren tomar acciones o no. Claro, claro. Pero bueno, esto todavía no lo propuse, no tengo ahí. Lo que yo leí de la norma, lo que no tenés ahí es mucha información. Tenés información interna, pero lo que no tenés información es, seguís sin tener la información del mapa del cliente, ¿no? Claro, eso sería más para evaluación interna. Sí, sí. Sería para evaluación interna. No tenés, claro, porque en realidad a lo que yo iba es que después de la evaluación interna está bueno saber, bueno, después que me diste, está buenísimo lo de la evaluación interna, es lo que yo le decía, medir cómo está, cada tanto medir cómo está la cultura de la empresa es muy bueno, ¿no? Porque eso es lo que se transmite hacia afuera. Pero después, la parte de medir cuál es la satisfacción del cliente en cada paso que da, en cada punto de contacto con la empresa, a mí me parece fundamental. Y conocerlo y saber para después poder tener oportunidades de mejora. Pero
pero bueno, veces con la norma, ya con la norma vos sí podrías hacer perfectamente sin hacer inversiones, empezar por ese lado, y de repente también, a veces cuando una persona presenta un proyecto, y va ganando confianza, ¿no? Das un proyecto, sale bien, salen un montón de cosas que de repente son oportunidades de mejora, y eso también te da como la confianza a vos, pero también te valida frente a tus líderes para que, bueno, esta persona está comprometida con mejorar, el rendimiento de la empresa, y ahí ya podés seguir con las otras opciones que querés plantearle. Me parece que puede ser el inicio. Sí, o capaz Sí, que en vez, Mariana, de plantear hasta la capacitación media masiva, o sea, que te hagan a vos la experta y de ahí agarrar vos la confianza para capacitarnos a todos nosotros de repente. ¿Qué sé yo? sí, tener alguna capacitación más por ahí que me dé como Claro, más buscarle la vuelta para que pintura ahí para con yo pequeños empezar a pasos, decirle. claro, Sí, sí, sí. ¿Qué Tal fue? porque cual. está bien. ¿Dónde fue que estudiaste vos lo del mapa, lo del Journey Map? Eso con LSQA, Ah, está. en un programa que hice el año pasado que se llama Programa de Desarrollo de Competencias para Gerente de Calidad 4.0. Pero está, no es para experiencia de usuario, no es para experiencia de. Está. Claro, había un módulo que era todo de Customer Experience y ahí vimos todas esas herramientas. Todas las herramientas, claro. Sí, yo ya sé, a ver, tampoco, no es algo que tenga una ciencia impresionante, pero sí lleva mucha dedicación en cuanto a que cada persona de cada área tiene que comprometerse si no vas a contar con información del cliente de primera mano, a comprometerse a entregar, por ejemplo, toda la información que tenga sobre las quejas que tuvo el cliente, yo qué sé, en tal área. Después las quejas que tuvo, es la otra forma de hacerlo, ¿no? Porque la forma tradicional es mediante encuestas o ¿cómo se llama? Sí, encuestas o podés hacer también entrevistas, qué sé yo, o un grupo o focus group, hay diferentes formas de investigar para sacar la información de los clientes. Ahora, sí, esa es la forma tradicional, pero perfectamente en una empresa que tiene una cantidad de clientes grandes y donde se dan, hay procesos de quejas o demás, podés perfectamente con las devoluciones de los clientes, es decir, con las quejas de los clientes, vos vas haciendo en cada una de las áreas, vas viendo de cuáles son las quejas más recurrentes de cada cliente, y ahí estás identificando un punto de fricción. Entonces, ahí vas área, por donde va pasando el cliente, y con la información que te dan esas quejas de los clientes, vos vas determinando los puntos de fricción y vas viendo dónde están los puntos flojos, en dónde tenés que mejorar para que todo el trayecto del cliente no tenga puntos de fricción. Esa es la otra forma de hacerlo sin tener que ir al cliente a pedir la información, ¿no? Claro, pero el tema ahí, no sé, Mariana, capaz que tenga más información, pero ¿tenés conocimiento así de todas las quejas de todas las áreas o solamente de algunas? Claro, el tema es que era lo que yo le comentaba la otra vuelta, que la atención al cliente no es que esté centralizada en un solo canal, que bueno, esta es la persona a la que le llegan todos los correos por todos los motivos de las quejas del cliente y que después deriva al área que corresponda. No sé, los temas comerciales los ven con el Claro, gerente pero por comercial. eso yo te decía que para mí eso no se lo podía Claro. hacer una persona sola, lo tiene que hacer un grupo, un equipo que esté conformado con una persona de cada área. Claro, claro, eso sería lo ideal, que todos, lograr Claro, que todos
se prendan, digamos, a esa Claro, actividad. todas las áreas. Claro, que todas las áreas estén involucradas. Entonces, una persona de cada área formaría ese equipo multidisciplinario, como por decirle, que tenga una persona, un representante de cada área, que sea el que traiga la información de dónde están los puntos de fricción de esta área, de esta área, de esta área, y ahí armás todo el mapa, y ahí se trabaja a nivel organizacional. Pero en realidad sí, claro, el trabajo primario para sacar toda la información, tiene que haber una persona de cada área para poder trabajar. No podés vos saber cuáles son los puntos de fricción que tienen todas las áreas, evidentemente. Ni tampoco ni que hubiera igual un centro de atención al cliente. Porque el centro de atención al cliente puede derivar la queja de un cliente a un área. Entonces, sí, pero no se entera después cómo se concluyó. exactamente. Porque capaz Sí, que el punto de fricción no es la queja en sí, sino la forma en cómo la resuelven. claro. No Yo lo deben que veo ahí hacer- es que, claro, es necesario como transparentar mucho obvio. todo lo que pasa con el cliente, ¿no? Que yo sé, Obvio. pues que todas las áreas sepamos lo que les pasa a todos. Por supuesto, por supuesto. Es que la transparencia es lo que yo le decía, la transparencia es algo hacia lo que van las empresas, la transparencia en la información. Si la empresa, a ver, si nosotros como parte de la empresa queremos que la empresa mejore, entonces tenemos que ser transparentes en cada área y dar la información de lo que está pasando en cada área. Y entiendo que pasa en muchas empresas que hay áreas que son celosas de dar la información de lo que les está pasando si esas cosas son negativas, obviamente. Pero si vamos hacia una mejora en todo el proceso del cliente, bueno, me parece que tienen que estar involucradas todas las áreas que tienen que ver con el cliente o que tienen algún punto de conexión con el cliente y armar entre todas un equipo donde, bueno, se trabaje en armar, en diagramar todo el mapa de recorrido del cliente y donde, bueno, mira, acá, cuando nos hacen este reclamo, es por esta cosa, esta cosa y esta cosa. En este lugar nos hacen el reclamo por esto y esto. En este lugar nos llegan reclamos y en realidad el cliente no obtiene una respuesta en el tiempo que quisiera. Entonces, el problema no está en la queja en sí misma, sino en el tiempo de respuesta a la queja. Entonces, capaz que en realidad la culpa no la tiene esa área, sino la que le tiene que dar la solución a esa área. Hay muchas, por eso que mapear eso no lo puede hacer un área sola ni el centro de atención al cliente, lo tiene que hacer tiene que estar involucradas todas las áreas. Y están buenas, por lo general se forman esos equipos de trabajo, por lo general son reuniones que no pueden pasar más de 2 horas, en donde cada área va exponiendo lo que le va pasando, entonces se divide, se hace con post-it de colores por lo general, entonces vas poniendo en cada área, bueno, este problema, este problema, este problema, este problema, esta otra área, este problema, y empezás como a mapear todos los problemas que vas teniendo, y podés llegar a la conclusión de que en todas las áreas el problema es la tardanza en la respuesta, por ejemplo. Bueno, eso es un problema organizacional. Después, hay problemas que van a ser inherentes a cada área. Bueno, ese es un problema del área. Y así lo vas mapeando, y en realidad es una herramienta que para mí es espectacular, porque transparenta todo lo que está pasando en la empresa, y además la cantidad de oportunidades de mejoras que trae es impresionante. Pero claro, tienen que estar todas las áreas comprometidas a la transparencia de la información y a comprometerse a trabajar en eso, que te va a llevar varias reuniones ya te digo, no más de 2 horas, una persona es el moderador, que le va preguntando a cada área y es el que va mapeando todo lo que dicen las áreas sobre los clientes. Es un trabajo que está buenísimo, a mí me encanta hacerlo, por ejemplo, y salen cosas tan interesantes que las mejoras después empiezan a salir mismo en las reuniones. Entonces ya tenés el problema y también tenés la solución. Entonces ya mapeás
el problema, el punto de fricción, y abajo la oportunidad de mejora. El punto de fricción y abajo la oportunidad de mejora. No sé, la verdad que es algo que no sé, yo lo veo como una herramienta súper, súper linda para trabajar, y si se trabaja con una persona de cada área, no es difícil de llevarlo a cabo. No tiene que venir gente de Claro. afuera a Todo invertir. en- Para mí se puede hacer sí. perfectamente. En Sí, ese sentido, que vos hoy nos preguntabas cómo veíamos nosotros a nuestras empresas, sí, yo siento que nos falta todavía, como que claro. no estamos a ese punto, no. No, claro. No, evidentemente entonces Entiendo está claro que hay como ella, áreas. que para muchas cosas sí, a veces Claro. también es como, dependiendo de la urgencia, la rapidez con la que reaccionamos, eso también va muy de la mano, pero me parece que todavía falta trabajo. Claro. Sí, o capaz que en esto del proceso también, o sea, se van determinando prioridades y por eso capaz que el tema ahí de Mariana quedó más para atrás. Y sí, hay en áreas que vamos mucho más rápidos que en otras, y sobre todo calidad y esas cosas que no son tan tangibles o tan medibles económicamente. Sí, Las claro. mejoras, claro, es más difícil. Claro. Pero Ahora, una empresa no puede ser ágil solamente con las urgencias, ¿no? Eso está claro, ni tampoco con las cosas, no puede ser ágil solamente con lo que le da rentabilidad real, tangible, y entonces lo que me parece o lo que veo es que quizás lo que hay es unidades ágiles y unidades en proceso de agilizarse. Y eso es lo que veo, capaz, que en realidad no todas las unidades o no todos los equipos están trabajando de forma ágil, sino aquellos que repercuten más en lo que es la rentabilidad de la empresa o en las urgencias que tenga la empresa. sí, claro. Creo que viene por ese lado. No sé, para mí es un tema que es súper interesante, el de mejora continua, porque para mí va mucho más allá de la rentabilidad, pero claro, también está en la cabeza en la cabeza de la empresa, ¿no? Cómo lo quieren llevar, si es la mejora por la mejora misma, porque en realidad la mejora siempre después trae buenos resultados, o bueno, o todavía estamos muy centrados en el tema de la rentabilidad. Eso es algo que todavía pasa mucho, y bueno, ya vieron, ¿no? La encuesta da que todavía hay un largo camino por recorrer para que las empresas, la mayoría de las empresas se conviertan en empresas ágiles. Pero bueno, en el camino tienen que estar, porque si no, el cliente cada vez exige más calidad, más información, y si no, no van a prosperar. Pero bueno, es un camino a recorrer, seguramente. Bueno, chicas, nos vemos el viernes. Bueno, Yo les cuento, por las dudas, que después lo voy a poner en el grupo. Yo viajo mañana a Chile y voy a dar la clase, el viernes voy a dar la clase desde allá, ¿tá? Si llegara a tener algún inconveniente, les aviso para cambiarla para el lunes o algo, vemos, pero por ahora tengo todo armado para poder dar la clase de allá y no tener ningún tipo de inconveniente, ¿tá? Pero cualquier cosa les aviso. está perfecto. Ah, impecable. Bueno, nos Bueno, vemos el Bueno, viernes. que buen viaje. descansen. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Chao.